Buenos días, iglesia. Dios les bendiga a todos. Esperando en Dios que los hermanos que están para el campamento puedan regresar sanos y salvos y edificados sobre todo. Bien. Este año ha sido un año particularmente difícil para un servidor y para mi familia. Hemos tenido que lidiar con la realidad inexorable de la muerte. Muy de cerca. Hemos perdido varios seres queridos. A principio de año, febrero, murió mi tía, una que era un pilar en la familia. Cada vez que uno necesitaba sabiduría, liderazgo, uno acudía a ella. Ella fue la primera cristiana de la familia, la primera que se convirtió a Jesucristo. Por allá, por los años 90, cuando todavía no era cool ser cristiano. Luego falleció mi padrastro hace un par de meses solamente. Más adelante falleció un amigo de infancia muy querido, con el cual compartimos mucho en el terreno de baloncesto, tanto en la cancha como fuera de ella. Y más recientemente falleció otra de mis tías de cáncer. Estuvo padeciendo durante mucho tiempo esta terrible enfermedad. La muerte es una realidad inevitable, una pared que se cierne ante nosotros, que es imposible de franquear, pero que es invisible. No sabemos cuándo vamos a chocar contra ella. A veces rehuimos del tema de la muerte, no queremos ni siquiera pensar en ello, pero cuando creemos que estamos a salvo, entonces llega y nos toca la puerta. El día de hoy quisiera compartir un versículo solamente, que de hecho es el más corto de la Biblia, Juan 11:35. Es el versículo más corto de la Biblia en las traducciones que nosotros tenemos, no en el original, pero sí en nuestras traducciones. Tiene solo 2 palabras. Son conocidas por casi todos y muy mal interpretadas por casi todos. Juan, como sabrán muchos de ustedes, es el cuarto evangelio en nuestras Biblias, en el Nuevo Testamento. Es el cuarto que aparece. Está aparte, situado en un lugar especial, porque el evangelio de Juan es especial. Es muy diferente en todos los sentidos a los 3 evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene diferencias no solamente de estilo, diferencias literarias, sino que también cronológicamente los hechos que están narrados muchas veces están en un orden diferente y a veces da detalles que los demás evangelistas omiten. Aparte de que Juan, y esto ya es una apreciación muy particular, tenía un gran sentido poético, lírico. Yo que soy un poeta frustrado, puedo reconocer un poeta al leerlo. Siempre he pensado que Juan era un poeta fino, iluminado por el Espíritu Santo además. Y dice Juan 11:35, Jesús lloró. Parece simple el versículo, solo 2 palabras. Jesús lloró. Los que han estado conmigo en las células últimamente saben que este tema lo tratamos. Este versículo, hicimos una meditación breve alrededor de él hace unas cuantas semanas. Hoy quisiéramos traerlo acá. Dios ha estado ministrando mi vida últimamente en este tema tan difícil y quisiera profundizar un poco más en este versículo especial. Jesús lloró. Y es el evangelista Juan, precisamente, quien nos trae esta imagen, esta escena tan enigmática, tan diferente de lo que estamos acostumbrados a leer sobre nuestro Señor. El mismo Juan que inicia su evangelio ubicando a Cristo
en la eternidad, diciendo que Él es el Logos, el Verbo, que Él está con Dios y que Él es Dios. Unos 10 versículos, unos 10 capítulos, perdón, más adelante, nos dice que Jesús lloró. Llorar es una de las expresiones más puras y profundas de nuestra condición humana. Llorar, derramar lágrimas. Y es exactamente eso lo que hizo Cristo. Derramó lágrimas. Nosotros tenemos una palabra, llorar, un verbo, el verbo llorar. Hay otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, que tienen una palabra para llorar cuando involucra la voz, cuando hay gemidos, cuando hay gritos, y otra palabra para cuando simplemente se derraman lágrimas, lágrimas calladas, ese llanto ahogado, esas lágrimas entrecortadas, cuando se nos trenzan las palabras y los gemidos en nuestra garganta y no podemos siquiera expresarlos, simplemente derramamos lágrimas. En las traducciones en inglés se usa ese verbo, se acerca un poquito más al original. Ese verbo que expresa ese llorar callado. Eso fue lo que hizo Cristo ante la tumba de Lázaro, porque ese es el contexto de esto. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Muchos se preguntan, ¿pero por qué? Si él lo iba a resucitar. Ya todos sabemos el desenlace de esa historia. Jesús lo resucitó y él sabía que lo iba a resucitar. Desde un principio él está consolando a Marta, diciéndole, tu hermano resucitará, literalmente. ¿Por qué llora entonces? Parece obvio que él llora por la muerte de su amigo, porque era un amigo muy íntimo de él. Diferente a los otros casos de resurrección, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, esos eran casos un poquito más aislados a los que no le ataba esta cercanía, porque Lázaro era un amigo íntimo de Cristo. Es diferente la resurrección de Lázaro. Podemos atribuir fácilmente las lágrimas de Jesús al hecho de que su amigo yace muerto allí frente a él, en estado de descomposición además. Sin embargo, y es lo que quisiéramos estudiar esta mañana, decir que Jesús lloró por la muerte de su amigo es quedarse en la superficie. Vamos a profundizar un poquito más en eso y a ver por qué entendemos que si bien es cierto que lloró por la muerte de Lázaro, no es menos cierto que él no lloró solamente por la muerte de Lázaro. El Evangelio de Juan, tan especial como es, hay que saber leerlo. Leer a Juan es todo un reto. Juan nos da lecturas entre líneas a veces, nos da pistas. Hay cosas que tenemos que descubrir, tenemos que regresar al Evangelio de Juan, a las cartas de Juan y redescubrirla. Ponernos en oración y conectar nuevamente con esos escritos de Juan. Cuando yo me convertí al Señor, leer el Evangelio de Juan fue uno de mis más grandes retos. Yo había leído mucha literatura secular y cuando me topé de frente con el Evangelio de Juan, dije, wow, pero qué maravilla, esto es grandioso, esto es genial. Tuve que leerlo una y otra vez. Miren, la palabra judíos, si buscamos una concordancia, yo tengo una concordancia aquí, digital. Vamos a hacer un pequeño estudio. La palabra judíos en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, aparece 5 veces en el Evangelio de Mateo, 6 veces en el Evangelio de Marcos, 4 veces en el Evangelio de Lucas y 65 veces en el Evangelio de Juan. Esto tiene que decirnos algo. Hay un mensaje ahí implícito que debemos descubrir. El evangelista Juan ha sido acusado a lo largo de la historia de antisemita. Los detractores de la Biblia, obviamente, lo han acusado de antisemita,
de tener algo en contra de los judíos, Juan presenta una imagen de los judíos bastante crítica. Él es muy crítico de los judíos, pero cuando él se refiere a los judíos, se refiere a los religiosos judíos, a las élites religiosas judías. Por eso aparece tanto la palabra judíos. Yo quisiera que buscáramos, los que puedan hacerlo, Juan 8. Vamos a ver algunos ejemplos más, pero en Juan 8 hay 3 ejemplos. Si lo pueden proyectar, Juan 8:52 es el primero. Miren, cuando Juan inicia una frase, un párrafo o una oración con esta expresión o con una de estas expresiones, entonces dijeron los judíos, hay que poner atención. Eso debe ser una alerta para nosotros. O entonces le dijeron los judíos, o entonces los judíos dijeron, o dijeron luego los judíos. Todas estas variantes de esta expresión deben encender nuestra alarma de que lo que sigue a eso, por lo general, será una necedad, una mentira, una blasfemia, una insensatez, una expresión de ignorancia olímpica o simplemente una ofensa, en el mayor de los casos. Juan 8:52, por ejemplo, va a empezar a buscar ejemplos. Juan 8:52 dice, entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Oigan, eso es una blasfemia, están hablando con Jesucristo. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. No solamente están cuestionándolo, están diciéndole mentiroso, están blasfemando nada más y nada menos que a la segunda persona de la Trinidad. Juan 8:57, otro ejemplo. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Otra blasfemia, rechazando la preexistencia de Cristo, la deidad de Cristo, y en cierta forma diciéndole mentiroso en su cara. Juan 8:22, seguimos con Juan. Juan 8:22, un poquito antes. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Están diciéndole a Cristo, esto es no solamente blasfemia, esto es sarcasmo, esto es una burla. Ustedes pueden reconocer el sarcasmo y están diciéndose, preguntándose de manera retórica, ¿acaso se va a suicidar, se va a matar a sí mismo? Jesús, por decir esto. Juan 2:20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Bueno, primero era una muestra de ignorancia, porque él no estaba hablando del templo de Jerusalén, sino de su cuerpo. Y segundo, era una blasfemia también. Por último, para que no pasemos el día en esto, hay muchos más ejemplos, pero por último, el más curioso de todos, Juan 5:10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, y en este caso están hablando con el paralítico de Betesda, ¿lo conocen? Es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Miren, este hombre tenía 38 años paralizado. Probablemente los que le dijeron eso crecieron viéndolo postrado. Posiblemente nunca lo habían visto caminando. Quizás ellos tenían menos de 38 años de edad, algunos de ellos. Y por primera vez en su vida, o por primera vez en 38 años, lo ven caminando, llevando su lecho, y lo primero que se les ocurre es decirle, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo ustedes creen que se sintió este hombre? Miren, si él hubiese sido dominicano, él se para y le dice, miren, ¿tú crees que yo te dé con el mismo lecho que yo llevo aquí? Como decía mi abuela, entre boca y nariz. 38 años paralizado, tratando de alcanzar el pozo para ser sanado. Y tú me ves caminando y lo primero que se te ocurre es decir que hoy es día de reposo, que yo no debería llevar eso al hombro.
Mejor dejémoslo ahí. Vamos a regresar a nuestro versículo. Juan 11:35. Y vamos a leer ahora 2 versículos más. Juan 11:35. Jesús lloró. Adivinen cómo empieza el 36. Dijeron entonces los judíos, pam, pam, la alarma. Ahí debe encender la alarma para decirnos que lo que sigue es una insensatez, una blasfemia, una mentira, una muestra de ignorancia olímpica. En este caso, ellos dicen, mirad cómo le amaba. Mirad cómo le amaba. Eso no es mentira. Es decir, no es una mentira. Es cierto que Jesús amaba a Lázaro. Era su amigo, lo amaba de todo corazón. A ver, no es una mentira, tampoco es una insensatez, no es una blasfemia. Es una gran muestra de ignorancia y de poca capacidad de profundizar. Se quedaron en la superficie, pero yo no los culpo porque nosotros también nos quedamos en la superficie de ese versículo. Jesús lloró porque su amigo murió. Hasta ahí, nos quedamos ahí. Hemos crecido quedándonos en la superficie. Y ellos siguen, después de mirad cómo le amaba, dicen, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Ellos no desperdician la oportunidad para mostrar su animadversión hacia Cristo y su ignorancia. Lo que no necesariamente es cierto, porque sí, es cierto que él lo amaba, en eso ellos tienen razón. Lo que no es necesariamente cierto es que Jesús lloraba simplemente por la muerte de Lázaro o simplemente porque le amaba. A ver, Jesús consolando a Marta, unos menos de 10 versículos antes, en el 23, le dice, tu hermano resucitará. Es que se lo dice literalmente, ni siquiera se lo dice en alegoría, se lo dice, tu hermano resucitará. Ella no lo entiende, ella cree que le está hablando de la resurrección de aquel día. Y luego él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y hemos crecido con ese versículo también, yo soy la resurrección y la vida. Y no somos capaces de conectar una cosa con la otra. Nos quedamos en la superficie. El error de los judíos aquí fue que malinterpretaron el llanto de Cristo. Lo redujeron a una expresión meramente humana. Vamos a recordar, es necesario que lo recordemos, que Cristo era plenamente hombre y plenamente Dios. Su llanto, por lo tanto, tenía una causa más trascendental. No podía ser algo meramente humano. Cuando un ser querido muere, nosotros lloramos. Es una expresión humana de nuestro dolor, de nuestra pérdida, de nuestra pérdida. Cristo lloró por la triste realidad de la condición humana. Cristo lloró por la triste realidad de la condición humana. Lloró al contemplar la inexorable realidad del hombre pecador. Él llora por la humanidad, Él llora por mí, por ustedes, por todos, al ver a lo que se reduce el ser humano a causa del pecado. Él está contemplando a un ser humano, a pesar de que no han movido todavía la piedra, Él está visualizando un cuerpo en descomposición. Sabemos que no fue Lázaro la única persona que le resucitó. Hay 2 ejemplos más bíblicos, ya lo mencionamos. Pero en este caso particular, ese cuerpo estaba en descomposición. Podemos pensar que la expresión más cruda y desoladora de nuestra condición caída es un cuerpo en descomposición. Ahí no vale dinero, ahí no vale posición, no vale nombre, apellido. Todos, absolutamente todos, sin excepción, llegaremos a un estado de descomposición, un estado de descomposición.
Y esto, señores, es triste. Es triste pensar que los seres humanos que fueron creados a la imagen y semejanza de Dios para estar en perfecta comunión con Él, sean reducidos a este triste y deplorable estado. Es por esto que Cristo está llorando. Él está contemplando la muerte en su justa dimensión. Todo lo que encierra el proceso de morir y la causa de la muerte en el ser humano. Él lo está contemplando allí en primera persona. El hombre está destinado a morir y descomponerse, a hacerse polvo a causa del pecado. Porque la mayor parte de la humanidad, mis hermanos, está esclavizada por el pecado. Y esta triste realidad hace que Cristo llore. Y hay más ejemplos de eso en la Biblia. Este no es el único. Pensar que Jesús lloró simplemente por la muerte de Lázaro es apelar a su humanidad, dejando de lado su divinidad. No está mal pensar que él lloró por la muerte de su amigo, porque es cierto, pero no debemos olvidar que él era 100% Dios también y que hay algo más trascendental en su llanto. Vamos a ver otra ocasión en la que Cristo llora, para tratar de conectar una cosa con la otra. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Lucas 19, muy conocido el pasaje también. Lucas 19, 41 al 44, y el evangelista Lucas, que era médico, historiador, cronista, muy detallista, nos deja siempre muchos detalles. Dice Lucas, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nos quedamos en la entrada triunfal, cuando Él llega montado sobre el asno y es recibido con palmas. Hosanna, oh Señor. Nos quedamos ahí, pero es ahí mismo, en esa escena, en ese contexto, que Él, luego de su entrada, se para en lo alto, contempla la ciudad y llora al ver a la ciudad apática, indiferente ante Dios, perdidos en la idolatría, en el legalismo, en el pecado en sentido general. Lo que hace llorar a Dios es la triste realidad de la humanidad caída, de la humanidad que lo ignora, que no conoce el tiempo de su visitación. Ellos lo tenían allí, frente a ellos, y Él reconocía en sus cantos y en sus hosannas y en su bienvenida, Él reconocía la farsa, el teatro, la pantomima. Él sabía que esos mismos que lo recibían con vítores y aplausos eran los mismos que en poco tiempo estarían gritando, crucifícalo, danos a Barrabás. Y aquí él profetiza, además, eso es ya otro tema, él profetiza la destrucción de Jerusalén 70 años después por parte de los romanos. Eso es una profecía lo que él hace ahí, pero no, nos debemos quedar con esto. Al verla, lloró sobre ella. Y cuando dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, hay muchas personas que aún no han conocido el tiempo de su visitación. Y él llora por esas personas. El error de los judíos fue pensar que Jesús lloraba por su propia pérdida.
Mirad cómo le amaba. Pensaron que Jesús lloraba por sí mismo, por su dolor. El ser humano, y aquí me voy a meter en un tema muy delicado, mucha gente ha perdido seres queridos aquí. El ser humano llora por sus seres queridos, en parte porque estos murieron y en una gran parte aún mayor por su pérdida. No lloramos porque ellos mueren, lloramos porque nosotros los perdimos. Lloramos por nuestra pérdida. Incluso cuando damos el pésame, decimos, ¿cuánto siento tu pérdida? Nosotros lloramos en cierta forma por nosotros mismos, porque esa persona ya no estará con nosotros, porque pasarán días, semanas, meses y años y no volveremos a tenerla a nuestro lado. Incluso los cristianos, cuando alguien muere en Cristo, que sabemos que murió en victoria, que va a estar contemplando el resplandor perpetuo de la gloria de Dios, aún así lloramos. ¿Por qué lloramos? Si sabemos que esa persona, bueno, morir es ganancia. Lloramos por nuestra pérdida. Lloramos por nosotros, a fin de cuentas. Y ese es el error de los judíos en este pasaje. Entonces, dijeron entonces los judíos, otra vez apunta a un error. Cristo no lloraba por sí mismo, no era su propia condición lo que le oprimía. Él sufría por tantas ovejas perdidas. Hay un pasaje conocido, lo conocemos como la mies. La mies es mucha, en donde él recorre las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando enfermedades, etc. Y le dice a sus discípulos, él se entristece. No dice literalmente que llora, pero es algo que lo conmueve, lo entristece, ver tanta gente desorientada, ovejas sin pastor. Y aquí nos reitera, es reiterativo el tema, una y otra vez él contempla la realidad de la humanidad caída y se entristece. Y dice la verdad que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Otro ejemplo de un gran imitador de Cristo, el apóstol Pablo, él dice literalmente que él quisiera ser anatema. Anatema es una persona, digamos que excomulgado, apartado de la iglesia. A veces yo quisiera ser anatema por mis hermanos, los israelitas, por amor a mis hermanos, los israelitas. Eso está en Romanos 9:2. Porque Pablo sentía el peso en su corazón, el corazón de él estaba oprimido por la realidad de sus hermanos que crecieron con él y que estaban perdidos, que no reconocían a Cristo como su Salvador. Esa realidad a él lo confrontaba, lo entristecía, lo oprimía, y debería hacerlo con nosotros también. Vamos a la aplicación. ¿Qué es lo que nos entristece a nosotros? No tener una casa, no tener un vehículo o no tener un mejor vehículo, un mejor trabajo, la soledad, el rechazo, la pérdida. Las causas de nuestra tristeza giran en torno a nosotros mismos, por lo general. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un profundo pesar por las personas a tu alrededor que aún no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste por una esquina en tu barrio y viste a esos jóvenes consumiendo sustancias legales o ilegales, pero que van en detrimento de su salud, perdidos en sus delitos y pecados, con una vida sexual desordenada, escuchando música que no edifica, pecando y revolcándose en la miseria de sus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que contemplaste esto y sentiste en tu corazón el peso de esta realidad?
¿Cuándo fue la última vez que oraste de rodillas, que lloraste, que derramaste lágrimas por tus hijos que aún no conocen a Cristo? Esto es serio, señores. Esto es serio. Estamos hablando de nuestros hijos, hermanos, nuestros padres, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, personas que aún no tienen a Cristo en su corazón, mientras nosotros estamos aquí levantando las manos, adorando a Dios y gozándonos en ese don maravilloso, en ese regalo que nosotros recibimos y que no lo estamos compartiendo adecuadamente. Porque vivir sin Cristo es estar muerto en vida. Estamos rodeados de cadáveres putrefactos. Yo sé que es fuerte, pero es necesario que lo veamos así. Morir sin Cristo es perder toda esperanza. Y estamos en una carrera contra la muerte, y la muerte es una pared invisible e inevitable. No sabemos cuándo chocaremos contra ella. Y nuestros hijos, nuestros seres más cercanos, están lejos de aceptar a Cristo. Debemos ir a nuestros hogares y sufrir por esto. Yo los invito a sufrir. Ser cristiano es aprender a sufrir. Si queremos ser imitadores de Cristo, debemos aprender a sufrir por lo que Él sufría. La iglesia no es un entretenimiento. Yo no estoy aquí para entretenerlos. No es un club social. La iglesia se trata de salir a pregonar, de salir a testificar lo que hemos recibido a tiempo y fuera de tiempo. Miren, mis hermanos, no es que debemos predicar el evangelio, no. Es que debemos predicar desesperadamente el evangelio, con llanto en nuestros ojos y en nuestra alma, como voces que claman en el desierto, como el profeta Ezequiel cuando le profetizaba a los huesos secos. Es de eso que se trata esto. Estamos rodeados de muertos y no nos damos cuenta en nuestras propias casas. Ser imitadores de Cristo, reitero, es imitar su sufrimiento. Lloremos por lo que Cristo lloraba. Sí, recibamos el gozo, porque hay mucho gozo en esto. Pero nuestro Señor Jesucristo, como nos dice el profeta Isaías, era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Seamos nosotros también varones de dolores, experimentados en quebrantos. Ese es nuestro llamado. Jesús lloró. Jesús lloró. Quisiera que nunca vuelvan a ver ese versículo de la misma forma. Que el llanto de Cristo nos enseña a llorar, no por los muertos, sino por los que aún viven y no le conocen, porque morirán sin Cristo. Y su muerte entonces tendrá un significado diferente. Ya ustedes lo saben. Quiero que oren conmigo. Padre, perdónanos porque te hemos fallado, porque no hemos llorado lo suficiente, no hemos sufrido lo suficiente, no hemos predicado el evangelio lo suficiente, no hemos entendido la gran comisión, no hemos entendido qué es la iglesia. Permítenos, Señor, descubrir la verdad, entenderla y aplicarla. Ayúdanos, Señor, a predicar a tiempo y fuera de tiempo, a sufrir por los que aún no te conocen. Pon el quebrantamiento en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a aprender a sufrir bien, a sufrir en santidad.
Permite que al salir de aquí, Señor, al contemplar la juventud que está perdida en sus delitos y pecados, podamos tener el privilegio, el don maravilloso de sufrir como sufrió Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.